Ok, hola, buenas tardes nuevamente. Les agradezco la asistencia a esta tercera sesión de la materia de base de datos, en la cual vamos a abordar hoy ya contenido importante y relevante para que ustedes puedan hacer las actividades. Nada más vamos a ir a lo que es a la plataforma porque no recuerdo cuál es la actividad en esta semana. Y pues vamos a refrescarnos un poquito. ¿Alguien ya subió la actividad de esta semana, la que corresponde? Ok, vamos a ver aquí. Esta es la semana 2, que fue un foro, es el foro. En la semana 2 es el foro. En esta semana 3, ¿qué es esta? Pero vamos a ver qué es lo que ustedes tienen que elaborar. Nos vamos a ir aquí. Es una presentación. ¿Ok? Ustedes van a hacer una presentación. Es más, esto se me hace que esto lo voy a... Es una presentación sobre las bases de datos donde van a incluir imágenes, ejemplos de información, para que quede mejor comprendido todo lo que abarca una base de datos. Ustedes ya saben la estructura de la actividad portada. Este de índice se lo voy a quitar porque no es relevante. ¿Sí? Introducción, el contenido, la conclusión y las referencias bibliográficas sí son muy importantes. ¿Ok? Así es. Entonces, la actividad de esta semana es una presentación en PowerPoint y ya 8 personas ya la entregaron, ya la subieron. Entonces, la actividad en esta semana es muy sencilla. Muy, perdón, muy sencilla, porque se basa en la lectura que ustedes hagan del libro base, como les había dicho anteriormente, ustedes pueden consultar otras fuentes de información, pero que sean confiables, sí, que sean instituciones educativas, gubernamentales, para poder basarnos en estas, ¿sí? Pues vamos a dar comienzo, la sesión queda grabada y vamos a empezar a hablar de los diferentes modelos que hay para poder realizar una base de datos. Hay uno que es el más común y el que es más utilizado, es el modelo entidad-relación, que es el en el que nos vamos a basar en esta materia para poder crear alguna pequeña base de datos. El modelo objeto semántico, que es otro que no tiene tanto auge o que lo utilicen tanto por que es un poquito más tedioso de realizarlo. Y entidad-relación, pues es un poco más factible, más fácil, es un poco mejor de comprender cómo se va a ejecutar este modelo. ¿Ok? El modelo relacional, como les comparto aquí, se ha establecido actualmente como el principal modelo de datos para las aplicaciones de procesamiento de datos, era lo que les mencionaba, debido a que es muy simple y facilita el trabajo del programador. Cuando vamos a utilizar el modelo relacional, utilizamos tablas. Cada una de estas tablas, como en la sesión pasada les mencionaba, estas tablas contienen ciertas características, no nada más es de utilizar una tabla y meto información, tal vez como un cuadro comparativo, pues no. Esta tabla, debe de contener ciertos atributos, ciertas características, ciertas especificaciones
para que podamos vincularlas, relacionarlas. Cada uno de los campos de información, como por acá, les voy a poner esta. Me lo voy a brincar y lo voy a hacer un poquito más grande. Cada una de estas tablas, si se dan cuenta aquí, es una base de datos de de una sucursal, ¿sí? De una sucursal de préstamos, ¿ok? Cada una de estas tablas, si se dan cuenta, consta del nombre de la sucursal, en dónde está esa sucursal y los activos. En la cuenta es el número de cuenta, el nombre de la sucursal y el saldo. ¿Sí? Y así se dan cuenta el nombre del cliente, esta es la dirección del cliente porque dice la calle y la ciudad, el prestatario y la cantidad del préstamo y en dónde fue realizado ese préstamo, en qué sucursal. Entonces, cuando decimos que es un modelo entidad-relación, se refiere a que las tablas con la información que nosotros requerramos para poder hacer una base de datos deben de poder relacionarse. Estas flechas indican que hay una relación. Y se dan cuenta, estas dos tablas tienen relación con esto porque la alimentan al nombre del cliente y el nombre del préstamo y el número de cuenta y con la dirección. Y estas dos se relacionan con la principal, que es el nombre de la sucursal. Y estas dos, la cuenta y el impositor, se relacionan también con la sucursal. No todas las tablas van a poder relacionarse, ¿sí? O más bien, no todas las tablas van a ser capaces de relacionarse con todas al mismo tiempo. Como en este caso, solo van a poder relacionarse con una, ¿sí? Y eso no significa que por eso no vaya a ser relacional. ¿Ok? Entonces, cada una de estas es una tabla que logra conformar el modelo entidad-relación. Y estas tablas, fíjense bien, hay una aplicación que les voy a compartir que se llama Lucy Chart. A ver si puede entrar porque ahorita no me permitió entrar, no sé por qué. Vamos a abrir otra. Ok, yo creo que lo abro desde Google y podemos darle Lucy Chart. Aquí está. Ok, vamos a ver si nos deja entrar. Aquí está. Iniciar sesión. Voy a iniciar sesión con mi cuenta de Gmail. Ya entramos. Entonces aquí, fíjense bien. Aquí hay una opción. Aquí están. Para hacer las tablas de entidad-relación. ¿Sí? Y que son los diagramas entidad-relación de base de datos. Aquí aparece el nombre, si lo pueden ver. ¿Sí? O que le dicen pata de gallo. Aquí hay unas actividades que hicieron unos alumnos míos. A ver, acá está. Pero a ustedes, a ver, ahí está. A ustedes les va a aparecer el ejemplo. Ya lo cargamos. Fíjense bien. Yo creo que este no está bien. Que es más o menos este. Le dan a abrir y aquí está. Ya lo está cargando. Sí, y estas tablas se hicieron aquí y se les dan
un vínculo a cada una de ellas. Fíjense bien. Esta es una base de datos de una tienda de electrónica. Los dispositivos que se venden, ¿sí? El nombre del empleado, los servidores que se utilizan, los clientes, los trabajadores y si hay componentes individuales para poder armar cada uno de estos dispositivos. Aquí la relación se da con estas líneas y ustedes pueden ver, ¿sí? Aquí se sigue cargando, por eso no me despliega todo. La relación que hay. Por ejemplo, dispositivos. em, los dispositivos, todos los que están aquí utilizan este tipo de servidores. Entonces no puede ser de uno a muchos, tendría que ser, es que no, todavía no termina de cargar. A ver, vamos a regresar. A ver si me aparece aquí. Plantillas, para que ustedes puedan, plantillas, aquí debe de plantillas ER. Esto es plantillas de pata de gallo. Aquí está. Aquí está. ¿Sí? Estas son las plantillas. Ujú. Ok. ¿Es esta? Sí. Ay. Usar esta plantilla le voy a dar. Ignore y crear el documento. Ahí está. Fíjense bien. Aquí ya tengo mi plantilla. Entonces yo aquí le cambio el nombre y yo voy a poner los datos. Entidad. ¿Sí? Aquí yo le puedo poner estudiante. ¿Sí? Y luego aquí le puedo poner materia que lleva el estudiante y aquí le voy a poner el maestro, ¿va? Ay, aquí me equivoqué. Ya está. Y entonces aquí puedo poner el nombre del estudiante. No sé, voy a poner mi nombre, Nancy Domínguez. Y aquí en tipo tenemos que ver, y esto lo vamos a ver poquito a poquito, eh, el tipo de la variable. Entonces aquí le vamos a poner que es una chart porque es un carácter. ¿Sí? Y entonces a cada uno de aquí, a todos los estudiantes va a ser caracteres. Luego las materias, vamos a poner que es base de datos y también tiene que ser char porque son caracteres, ¿sí? Y el maestro también, vamos a poner que es Nancy Domínguez, bueno, vamos a poner otro nombre, Patricia Garza, y también vamos a poner el tipo de caracteres, que es char. ¿Ok? Entonces aquí el maestro, esta tabla de maestro se relaciona con el estudiante y la materia. Aquí vamos a poner qué sistemas operativos. Operativos. Y también vamos a poner que la variable es de tipo char. Perfecto. Entonces aquí mi relación de esta tabla, ay, perdón, aquí, acá está. Ok, vamos a suponer que es esta, es que la agarra toda. Esta, fíjense bien cómo va para acá y me va la tabla. Ahí está. Fíjense bien. Esto lo voy a mover. Esto se mueve aquí. Exacto. Ahí ya tengo el enlace. Tengo el enlace.
Específicamente voy a decir que con la maestra Patti porque me da sistemas operativos. Sí, pero la maestra Patti puede dar también base de datos, entonces puede ser aquí en este le vamos a cambiar el símbolo que es de 1 a 3 aquí. Sí, ya se lo cambié. Quiere decir que esta maestra puede dar base de datos y sistemas operativos. ¿Ok? Y esta maestra también, vamos a agarrar aquí, dice que puede dar de clases a todos los estudiantes, porque todos esos estudiantes están en una carrera técnica. Y es la forma en que yo voy vinculándolo con líneas. Esto es de una forma más manual. El que vamos a utilizar es el programa Access, que ese ya nos da la conversión a una tabla relacional y nada más, ahí nada más tenemos que llenar una tabla, ajá, y luego lo convertimos, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Esta aplicación que es Lucychart nos permite exportarla a otro tipo de lenguajes como los que tenemos aquí y que normalmente que podemos utilizar es el MySQL y aquí nos da, fíjense bien, la creación del código para poder hacerlo. Nada más le damos listo y ya lo tenemos. Esta es una tabla que va a ser la tabla de estudiantes porque tenemos tres, si se dan cuenta. Acuérdense que es la tabla de maestro, la de las materias y la del estudiante. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Me estoy explicando? Profesora, una pregunta. Sí, Buenas adelante. tardes. ¿En esa, ahí en datos siempre va a ser char o se puede hacer de algo más? No, se puede hacer diferente porque si yo le pongo aquí una tabla que diga números telefónicos, entonces ya van a ser números. Van a ser, te va a aparecer enteros o decimales. Por ejemplo, aquí voy a ver si lo puedo poner para que lo vean. Dependiendo de lo que ustedes pongan en su tabla, es el tipo de variable que va a ser. Es una variable numérica, una variable de carácter que significa que es texto, ¿sí? Símbolos, como pueden utilizar los correos, que pueden ser símbolos, ¿sí? Y así sucesivamente. Nada más que incluso ustedes pueden poner las columnas que sean necesarias para poder conformar su tabla, nada más que aquí no lo encuentro. A ver, por ejemplo, voy a hacer otra tabla. A ver, o esta voy a cambiarla. Teléfonos o números de celulares, ¿no? Entonces aquí voy a poner el celular, mi celular, el número, pero ya no le voy a poner char, ¿sí? Porque char es de carácter, perdón. Aquí le vamos a poner num, así que es número, ¿sí? Y si yo cambio aquí también, porque aquí va a ser el número, incluso aquí le puedo poner que sea de 3. Ahí está. Porque va, bueno, no, eso no, todavía no se los voy a explicar porque los voy a confundir. Porque esto es, a ver, lo voy a dejar como estaba con 2. Vamos a ver, aquí en edit, aquí está. Deshacer, deshacer y ahí está deshacer. ¿Sí? Entonces, si yo pongo número de celulares, voy a poner así, le tengo que poner que son números y no caracteres para que sea válida la información.
En la siguiente sesión se los voy a compartir más específicamente cuáles son las variables que pueden introducir aquí a la tabla. ¿Ok? Pero cuando es texto, es char. Y vamos a utilizar el programa Access, que los que tengan Windows viene por default en Access. Viene por default, métanse ahí al buscador y pongan Access en aplicaciones y les va a aparecer. Ahí es otra forma de utilizar las tablas. Pero ahorita lo que quería que viéramos es que cómo se relacionan las tablas, ¿sí? Una tabla se puede relacionar con las dos o solamente con una, no necesariamente con todas las que vayamos a incorporar. ¿Queda claro? Sí, profesora, gracias. De nada. Bueno, entonces, esta es una forma así como que más, ay, ¿cómo les puedo explicar? Más rudimentaria, podríamos decirlo, podríamos llamarlo para hacer una base de datos. Ahorita no abro Access porque a mí me cuesta trabajo acceder a él por el tipo de computadora que tengo, porque no utiliza Windows, utiliza es una Mac, entonces es bien diferente. ¿Ok? Pero bueno, aquí en este video que les voy a compartir, que es diseñando base de datos relacionales, quiero que le pongan atención, por favor, para que puedan captar un poquito mejor lo que les quiero compartir. Hola, muy buenas. Mi nombre es Isabel Cruz Granado, soy profesora de informática en educación semipresencial. En este video tutorial vamos a repasar brevemente cuáles son las fases del diseño de una base de datos relacional. Son, primero, un diseño conceptual, un diseño lógico posteriormente y finalizaremos con un diseño físico. Si detallamos estas fases, vamos a centrarnos básicamente en modo grado en lo que se realiza en cada una de ellas. Nosotros partimos de un problema del mundo real que debemos de resolver para diseñar una base de datos y dejar finalmente implantada esa base de datos en un determinado sistema gestor de base de datos, que en nuestro caso va a ser un sistema del modelo relacional. Vale, pues ahí nos van a dar una serie de requisitos, requerimientos o especificaciones en ese enunciado para que nosotros, después de realizar un análisis de todos ellos, lleguemos a establecer el diseño de nuestra base de datos de forma gráfica primero y posteriormente poder implantarla en nuestro sistema. A partir de ese enunciado, nosotros tenemos que ser capaces de realizar el diseño conceptual, que no va a depender de el sistema final en el que se vaya a implantar. ¿Qué tendremos que hacer en ese diseño conceptual? Pues analizar toda esa serie de requerimientos para obtener lo que se denomina modelo conceptual. En nuestro caso concreto, ese modelo conceptual lo vamos a representar mediante un modelo o un diagrama entidad-relación, que utiliza una determinada simbología en modo gráfico para representar de qué elementos queremos guardar información y cómo se relacionan esos elementos. Una vez obtenido ese modelo entidad-relación, tendremos que pasar a la fase de diseño lógico. En el diseño lógico vamos a conseguir obtener un modelo lógico concreto de base de datos. ¿Cómo llegamos y cómo realizamos este diseño lógico? Pues tenemos que aplicar una determinada regla de transformación a nuestro modelo entidad-relación. Quizás también tengamos que aplicar cierta normalización para conseguir nuestro modelo lógico, que en este caso concreto, en nuestro caso que nos ocupa, va a ser un modelo relacional, o sea, un conjunto de tablas relacionadas entre sí. A partir de ese modelo relacional, tendremos que comenzar la fase de diseño físico para obtener el correspondiente modelo físico. ¿Cómo realizamos esta fase de diseño? Pues aquí sí es importante tener en cuenta en qué sistema gestor de base de datos va a quedar finalmente implantada nuestra base de datos. Aunque vayamos a utilizar siempre en el modelo relacional el lenguaje SQL para transcribir el modelo relacional de tablas al script y dejarlo implantado en la base de datos, hay que tener en cuenta los ajustes, las restricciones que debemos de implementar y que son características de ese sistema gestor particular. El caso es que al final, como resultado de nuestro diseño físico, nuestro modelo físico va a ser ya la base de datos escrita en SQL e implantada
en nuestro sistema gestor de base de datos, que podrá ser MySQL o MySQL, podrá ser Oracle, Oracle, podrá ser SQL Server, podrá ser PostgreSQL, cualquier sistema gestor de base de datos relacional. Grosso modo, ¿qué es lo que se va a hacer en cada una de estas fases de diseño? En la fase de diseño conceptual y en la fase de diseño lógico, que son las dos primeras fases que nos ocupan en esta unidad. Bueno, pues nosotros vamos a partir, como hemos comentado antes, de una serie de requerimientos que nos las va a dar el enunciado de un problema, o podría ser también la entrevista que hemos mantenido con un cliente, el cual quiere dejar implantada una base de datos en su sistema empresarial, y a partir de esos requisitos, una vez que lo hemos analizado, llegaríamos mediante el diseño conceptual a obtener nuestro modelo entidad-relación. En este caso concreto, por ejemplo, de una clínica veterinaria muy sencillita, donde solamente hay propietarios que a la clínica llevan a sus mascotas, podríamos haber obtenido como resultado este modelo entidad-relación, este modelo conceptual. Una vez que tenemos el modelo conceptual, podemos pasar a su diseño lógico. En el modelo lógico, lo que tenemos que hacer es aplicar unas determinadas reglas de transformación para obtener el modelo relacional. En el caso que nos ocupa, debemos ser capaces de transformar ese diagrama entidad-relación en este conjunto de tablas relacionadas entre sí, que nosotros las vamos a expresar de esta forma textual en primera instancia. En este caso llevaríamos a la conclusión de que necesitamos la tabla de nombre propietario, la tabla de nombre mascota y ahí entre paréntesis indicadas cada una de sus columnas, y esa flechita que nos aparece indica la forma en la que están relacionadas esas tablas. Vamos a ver con un poco más de detenimiento cada una de estas fases. Tendríamos que analizar nosotros en primer lugar estos requisitos que nos proporciona el enunciado o la entrevista para ver qué requerimientos nos indican. En este caso, nos indican desglosados en estos 4 apartados y de ahí debemos de deducir que necesitamos una entidad que se va a llamar propietario, una entidad que se va a llamar mascota y la manera en la que se relacionan, que es mediante la relación lleva. Igualmente, a partir de esos requisitos vamos a saber establecer cuáles son las cardinalidades que le corresponden a la entidad mascota. Una mascota puede ser llevada por uno y solo un propietario, pero un propietario puede llevar una o varias mascotas que las representaremos como un UN. La cardinalidad de la relación lleva la vamos a expresar de esta forma. En este caso sería uno a muchas, un propietario puede llevar muchas mascotas y llegaríamos también a la conclusión de que las propiedades o los atributos que caracterizan a cada propietario y a cada mascota es lo que hemos representado aquí mediante esa elipse. Siempre va a haber un atributo principal o clave principal que es capaz de identificar de manera única a cada ocurrencia o cada instancia de propietario, al propietario Paco, a David, a Manuel, etc. Igualmente, para las mascotas tendremos que tener un atributo principal que indicaremos siempre de manera subrayada continua para saber de qué mascota estamos hablando. Vale, pues esto es lo que realmente realizamos en nuestro diseño conceptual y habríamos obtenido este modelo entidad-relación representado mediante ese diagrama. En la fase de diseño lógico, que también la estudiaremos en esta unidad, pues tenemos que ser capaces de pasar de este diagrama entidad-relación aplicando las reglas que conocemos y que vamos a estudiar en esta relación de tablas. En este diseño lógico veremos que cada entidad pasa a tabla. Propietario ha pasado a ser la tabla propietario y todos los atributos de propietario hemos visto que van a pasar a ser columnas de esta tabla. Lo que era atributo principal en propietario va a pasar a ser la clave primaria de la tabla propietario. Igualmente, mascota va a pasar a ser una tabla. Aquí tenemos la tabla mascota. Su atributo principal, que es el identificador, va a pasar a ser la clave primaria de la tabla mascota. Y el resto de atributos, como veis, forman las columnas de esa tabla. Y aquí tenemos una característica especial, como veis, que para poder relacionar a cada mascota con su propietario, hemos incluido, se ha realizado lo que vamos a llamar propagación de clave, de manera que se ha propagado la clave del propietario a la entidad
mascota. Ahí ha habido una propagación de clave. Y la representamos de esta forma, añadiendo ahí una columna que siempre de esto que va a ser una clave foránea o ajena, va a haber una flechita apuntando a la clave primaria de la tabla con la que está relacionada. Nosotros vamos a utilizar esta representación gráfica textual, pero como veis es equivalente a que lo pudiéramos representar de esta otra forma, de manera tabular, indicando pues que propietario está formado por la columna DNI, que es la clave principal, resaltada con el subrayado continuo, apellidos, nombre, dirección y teléfono, y mascota igualmente con su identificador clave principal, nombre, fecha de nacimiento tipo, y luego el DNI, que va a ser una clave foránea para poder relacionar la tabla mascota con la tabla propietaria. Para finalizar, pues vamos a ver esto con un poco más detalle para tener en cuenta estas representaciones gráficas que representan en la realidad. Cuando nosotros estamos hablando de nuestro modelo relacional, que lo representamos de esta forma textual como la tabla propietario y la tabla mascota relacionada de esta forma, si desplegáramos o expandiéramos esas tablas, nos encontraríamos con algo como lo que aparece aquí dibujado. Tendríamos una tabla propietario donde las columnas son DNI, apellido, nombre, dirección y teléfono, la tabla mascota con sus columnas, identificador, nombre, fecha de nacimiento, tipo, y esta columna que hemos añadido para poder relacionar a cada mascota con su propietario, y como veis realmente cada una de estas tablas lo que contiene son varias filas, que es lo que nosotros llamamos instancias de propietario, mientras que estamos en el desarrollo del modelo conceptual. Entonces, para propietario, como veis aquí, aparecen varios propietarios, el propietario de tal DNI, de apellido Rosmar Dos Anan, en la calle en la que vive, su teléfono, lo mismo Rosmar Dos Luis, Cruz Granados Laura, y para estos propietarios tenemos en la tabla mascotas una fila para cada mascota y la forma en la que se relacionan con su propietario. Tenemos 4 mascotas identificadas con el número del 1 al 4, el nombre de la mascota, Kala, Zotor y Ragu, la fecha de nacimiento de cada una de esas mascotas, y luego tenemos el tipo de mascota, Yorkshire, Pastor Alemán, Setter, Yorkshire. Y fijaos, muy importante, que aquí tenemos en esta columna el DNI de el propietario con el que están relacionados. Y como veis, hay una flechita para indicar dónde está el DNI correspondiente guardado en la tabla propietaria. Luego, realmente nosotros nos abstraemos de la información que realmente se va a guardar para hacer en primera instancia un diseño conceptual de esta forma, una transformación a su modelo relacional de esta forma, pero que de manera extendida no debemos perder de vista que siempre cualquiera de estas tablas representa a un conjunto de instancias que se van a poder almacenar, que van a ser las filas de esa tabla. Vale, pues hasta aquí un breve resumen de esas fases que vamos a seguir en esta unidad para desarrollar el diseño conceptual y el diseño lógico, y nos vamos a centrar, como sabéis, en este punto en el diseño conceptual, estableciendo modelos, entidad, relación y viendo cómo construirlo paso a paso y luego cómo utilizar el software guía para dejarlo implementado de forma electrónica. Ok, como pudieron ver en el video, es este modelo es muy flexible, es muy noble y comprensible para poder crear bases de datos, realmente que puedan ser funcionales en una escuela, en un centro médico. Hemos encontrado bases de datos en los hospitales. ¿En dónde creen que exista o que se utilicen bases de datos? ¿En dónde creen que puedan tener la necesidad de estar monitoreando o tener un inventario que se pueda controlar de entradas y salidas? Pueden ser en las tiendas de abarrotes, pueden ser en estas cadenas de, de comida grandes. ¿Por qué necesitamos la base de datos? Porque necesito tener un control sobre lo que estoy consumiendo
para poder saber cuánto voy a comprar. ¿Sí? Necesito saber cuánto utilizo diariamente para poder tener almacenada una cierta cantidad para un mes o 2 meses, dependiendo de cómo se esté moviendo el artículo o el producto que yo esté almacenando. Entonces, por eso es la importancia de las bases de datos para estar monitoreando votos, para estar monitoreando medicamentos, para estar monitoreando el acceso y la salida de trabajadores. Una base de datos nos sirve para muchísimas cosas, siempre y cuando le demos esa funcionalidad, siempre y cuando desarrollemos adecuadamente las tablas y esas tablas tengan el contenido necesario para poder vincularlas entre ellas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí los modelos, los elementos claves del modelo entidad-relación son entidades, atributos, identificadores y relaciones. Ejemplos de entidades, pues son los empleados, ¿sí? Con el nombre de una persona, el número de cliente, la orden de venta, el vendedor y el producto. O sea, es información que yo necesito tener. En este caso es de puede ser hasta de un restaurante o de una tienda donde haya mucho movimiento, donde tenga algún cliente frecuente y demás. Ok, vamos con la siguiente. Vamos a ver aquí, ¿qué es la base de datos? Es una presentación porque es la semana 27, sí, a las 2 de febrero. Es una presentación la que van a realizar. Ok, entonces está muy sencillita. En la presentación pueden utilizar PowerPoint o pueden utilizar Canva, ¿sí? Para poder realizarla. Recuerden que una presentación consta de imágenes que se relacionen con el contenido que yo quiero compartir y de tal manera que se pueda comprender lo que estoy incluyendo en esta. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda sobre la actividad que van a hacer y que vence el domingo? No, profesora. Perfecto. ¿Alguna duda sobre lo que comentamos aquí ahorita, sobre lo que compartí sobre el modelo relacional? Vamos a seguir cada miércoles abordando un poco más a detalle, ¿sí? Para que quede más claro. Sé que es un poquito complicado para los que no tienen ningún conocimiento sobre esto, pero en la siguiente sesión vamos a utilizar un programa que es Access y ustedes pueden ir ahí explorándolo para que vean que de una tabla, cómo podemos hacer una base de datos. ¿Va? Bueno, pues entonces, si no hay otra cosa, alguna duda, recuerden que a través de la plataforma en mensajerías podemos estar en contacto, ¿sí? Para cualquier situación que se presente. Les agradezco mucho que hayan estado presentes ahorita. Todo esto lo considero, son 4 personas, 4 estudiantes que voy a considerar pues para las evaluaciones, ¿verdad? Porque es una participación. Las sesiones síncronas, el estar presente, aunque estemos nada más escuchando tal vez, pues es importante que estemos presentes para que se nos tome en cuenta para alguna participación extra en nuestra calificación final. Les agradezco mucho, que pasen una excelente tarde. Hasta luego, Irene. Gracias, gracias, Arcelia. Muy amable. Gracias, Sandra. Hasta luego.